Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a uno y cada uno de ustedes por participar de este homenaje a Ron Paul. Como todas las semanas, nos encontramos aquí, esta vez con la modalidad Zoom. Cabe recordar a todos los presentes que este es un ciclo de la Fundación Club de la Libertad, que ya tiene una larga historia a lo largo de los años. En los primeros años de la Fundación Club de la Libertad tuvimos la oportunidad de llevar adelante este ciclo de la Fundación, intentando homenajear a algunos personajes del mundo de las ideas. Lo hicimos en esos primeros años solamente recurriendo a los homenajes a Juan Bautista Alberdi, a Milton Friedman, y a medida que fueron pasando los años de la historia de la Fundación del Club de la Libertad, nos animamos a más. Y para hacer corto este recorrido, y de paso para contarle a nuestro orador principal del día de hoy, a Alberto Venegas Lynch Hijo, al que le agradezco muchísimo su deferencia de acompañarnos en el día de hoy. Estamos todos muy entusiasmados con escuchar su mirada sobre el homenajeado de hoy. Le cuento a él y a todos los presentes que desde hace 2 años la Fundación Club de la Libertad todos los sábados homenajea a un hombre del mundo de las ideas. Inclusive en muchos casos, como en el de hoy, a personajes que aún viven y que dejaron un legado, una huella en el mundo de las ideas de la libertad. En algunos casos, personajes indiscutibles, en otros casos, personajes controversiales, pero en todos los casos siempre con la vocación de destacar o rescatar las ideas que esos pensadores nos dejaron en el camino, inclusive muchos de ellos dirigentes políticos en la historia argentina, que han dejado una huella y nos han permitido a todos valorar alguna parte de su pensamiento. Este es el espíritu de cada homenaje que organiza la Fundación Club de la Libertad, en una modalidad que hoy nos vamos a permitir romper el protocolo por las características de nuestro orador invitado. Este homenaje siempre tiene una dinámica que tiene que ver con un director de la Fundación Club de la Libertad que hace las veces de orador, y un par de jóvenes en general que están iniciándose en el mundo de la discusión de las ideas, que aparecen, por supuesto, también aportando su visión sobre el personaje en cuestión. Hoy, rompiendo un poco ese protocolo, aprovechando la dinámica que nos presenta la virtualidad, vamos a tener un esquema diferente, y por eso vamos a escuchar algunos minutos a uno de nuestros jóvenes de la Fundación Club de la Libertad, en este caso Santiago Fernández Jacuzzi, parte del equipo de voluntarios de esta fundación que nació en Corrientes, para luego escuchar a Alberto Venegas Lynch Hijo en una presentación que nos hará seguramente con una mirada muy particular sobre Ron Paul, para que sí luego demos paso a la apertura de la posibilidad de que podamos intercambiar ideas y eventualmente inquietudes y consultas al orador. Así que dicho todo esto, le damos la bienvenida a Santiago Fernández Jacuzzi, que hará las veces de presentador del día de hoy, contando un poco algunos aspectos principales de Ron Paul, para luego sí escucharlo a Alberto Venegas Lynch Hijo, que ya está con nosotros en la sala, que seguramente escuchará también la locución de Santiago. Santiago, bienvenido y te escuchamos. Gracias. Me gustaría dar un pequeño pantallazo, digamos, de la vida de Ron Paul, de algunas de las acciones que él realizó a lo largo de su vida para que podamos tomar en profundidad quién fue él. Ron Paul fue un médico, político, militar, escritor, libertario y fundador de la Fundación Campaign for Liberty, que es una think tank que busca educar a los estadounidenses en valores de la libertad, una moneda sólida, la no intervención, un gobierno constitucional, los mercados libres y alcanzar puestos de los candidatos en todos los niveles de gobierno, a través de la formación de los niños, logrando educar incluso a numerosos funcionarios electos. Actualmente esta organización cuenta con alrededor de 500.000 miembros, y sus activistas comenzaron luego de la campaña de Ron en el año 2008, con 4,7 millones de dólares que habían sobrado de la campaña, de los fondos de campaña. Este estadounidense, oriundo de Pittsburgh, a fines de los años 70, Paul y su esposa se mudaron a Texas, donde continuó trabajando como médico. Su primera incursión política sería realizada luego de la crisis monetaria estadounidense del año 1971, debido a que el joven médico fue influenciado por el famoso libro del
Friedrich Hayek, El camino de servidumbre, que lo llevó a leer otros trabajos de otros autores, como por ejemplo Ayn Rand, Ludwig Mises, incluso llegó a conocer economistas de la escuela austríaca como Murray Rothbard, lo cual lo influenciaron mucho, sobre todo en su visión de la economía. Paul llegó a creer que los economistas, lo que habían predicho los economistas de la escuela austríaca se estaba volviendo realidad cuando el presidente Richard Nixon separa el dólar estadounidense del patrón oro. Al ver esto, el joven médico decidió entrar en política. Se dijo a sí mismo que, después de aquel día, todo el dinero sería dinero político, en vez de ser dinero de valor real. Ron ingresó al Partido Republicano después de un comienzo difícil, y luego de un arduo trabajo, logró en el año 1978 ganar su primera elección general como representante del 22º Distrito Congresional de Texas. Paul fue el primer representante republicano del área. Su exitosa campaña sorprendió a los demócratas locales, quienes esperaban el retorno del puesto fácilmente a raíz del escándalo Watergate. Los demócratas subestimaron el apoyo de Paul de parte de las madres locales. El hecho de que Ron fuera un médico especialista en obstetricia y ginecología no es un dato menor, ya que en su incursión en el mundo de la política sería algo que le permitiría lograr sus primeros mandatos en cargos electivos, debido a que los demócratas tenían una particular dificultad en el condado de Brazoria, donde él ejercía, porque él había asistido a la mitad de los bebés en el condado. Para que se den una idea, solo había 2 obstetras en todo el condado, y el otro era su socio. Ron llegó a asistir en más de 4.000 partos antes de su incursión en la política. Durante su primer término, Paul fundó una think tank llamada Foundation for Rational Economics and Education, o mejor conocida como FREE, donde Paul empezó a publicar los primeros boletines de noticias mensuales muy conocidas de él, donde nos maravillaba con las ideas de un gobierno limitado, una moneda fuerte que no estuviera a merced de los políticos, donde nos comentaba el rol que cada uno tiene en la defensa de la libertad, y demás ideales que la mayoría de los que está aquí presentes compartimos y defendemos en su totalidad, férreamente. Ron Paul fue un gran escritor, era todo un intelectual del liberalismo, y un referente para muchos, porque Paul es la mismísima prueba de que si se quiere lograr algo, se tiene que trabajar para ello. Y lo veo como un verdadero ejemplo para todos los aquí presentes y para todos los que no solo comparten los valores que nosotros tenemos, sino que además quieren defender esos principios y entrar en el campo de la batalla de las ideas y lograr un cambio en la sociedad. Ron Paul no solo escribía notas, también escribió libros, uno de sus más famosos, End the Fed, donde propone la abolición del Banco Central de los Estados Unidos, o mejor conocida como la Reserva Federal. Publicado en el año 2009, ha alcanzado el top 10 de las listas de éxito de New York Times, BNN y de Amazon. El argumento del libro es que es irresponsable, ineficaz y en última instancia inútil tener un debate económico serio sin tener en cuenta y cuestionar el papel de la Reserva Federal en las grandes crisis de los Estados Unidos, inclusive en la del famoso crack del 29. En End the Fed, Paul se basa en la historia estadounidense, la economía y anécdota de su propia vida política para argumentar que la Fed es sumamente corrupta e inconstitucional. Comentarios que le ganaron más de un enemigo en Washington. Sin duda, Ron Paul es un referente importante para todos los liberales. Ron nos hace reflexionar sobre los bancos centrales, sobre que, debido a que son la mismísima caja de Pandora que destruye los ahorros de la gente. Destruye las economías y la vida de las personas que se ven afectadas en las crisis en las cuales son el principal culpable. Es la herramienta que permite la imposición y permanencia en el tiempo de gobiernos autoritarios. Es la herramienta que permite realizar escaladas bélicas nunca antes vistas. Es la herramienta de la redistribución de los recursos, de la riqueza y sobre todo es una herramienta utilizada por los estados para llevar a las personas al camino a la servidumbre. Esta es la visión de Ron que quería compartir antes de iniciar la charla. Gracias. Ahora los dejo con el ilustre Alberto Venegas. Muchísimas gracias, Santi. Gracias por esta presentación y le damos la bienvenida a nuestro orador del día de hoy, a Alberto Venegas Lynch, hijo. Luego esta introducción interesante sobre la vida de Ron Paul. Y en primer lugar agradecerle a Alberto Venegas Lynch, hijo, su generosidad con nosotros de siempre y en particular en esta oportunidad, dedicándonos un sábado por la tarde a los amigos del Club de la Libertad y ese artículo sobre Ron Paul en el que también nos menciona como parte de la tarea de la divulgación. Así que, Alberto,
muy buenas tardes y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, estimado tocayo, por esta invitación. Antes de hacer algunas reflexiones, quiero felicitarlo muy entusiastamente por las faenas que lleva a cabo en defensa de nuestras ideas, que hace esto tanta falta. Así que le estamos todos muy agradecidos por esa tarea tan fértil. Bueno, voy a ver qué me dejó Santiago para decir, pero Mucho. Lo que creo que me parece importante es recordar que Ron Paul tiene 85 años actualmente. Su grado en medicina lo recibió de una de las universidades más prestigiosas de escuelas de medicina en Estados Unidos, que es Duke University, del estado de Southern California. Su bisabuelo llegó a Estados Unidos de Alemania. Como ha dicho Santiago, él fue congresista durante muchos periodos, o sea, miembro de la Cámara de Representantes, y fue 3 veces candidato a presidente. En esas 3 candidaturas como candidato a presidente, él pudo aprovechar los trabajos y la batalla cultural extraordinaria en Estados Unidos, a pesar del declive que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte en Estados Unidos, declive respecto a la vara tan alta que habían puesto los padres fundadores. En ese sentido, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, cuya primera edición es del Fondo de Cultura Económica, donde desarrollo ese concepto en muy diversas facetas. Cuando digo ese concepto me refiero al declive, por no decir la degradación en algunos aspectos de Estados Unidos. Pero en todo caso, debido a esa batalla cultural, debido a los think tanks, debido a los equivalentes del Club de la Libertad en Estados Unidos, como the Independent Institute, Cato Institute, the Tocqueville Society, y tantas otras que tienen un presupuesto fenomenal, que hacen seminarios, que publican libros y que hacen tareas muy extraordinarias. Como consecuencia de eso, él, debido a las distintas encuestas, se quedó claro que entre la juventud de Estados Unidos, una proporción alta de la juventud, tenía el mayor apoyo, por lo menos en la tercera vez que se presentó como presidente, incluso a pesar de seguirle el lineamiento del general Washington de no intervenir militarmente fuera de Estados Unidos, tenía el mayor apoyo de oficiales en actividad y en retiro, Ron Paul. Y tan es la batalla cultural y tan es los espacios que se pudieron lograr en Estados Unidos, a diferencia de muchos otros lugares que es imposible tener ese lenguaje ni hablar en esos términos en el plano político. En el último debate presidencial que participó, desarrolló la teoría del ciclo de la escuela austríaca en un debate presidencial. Una cosa notable. Como yo he dicho varias veces, creo que si uno toma como parámetros o puntos de referencia a grandes tribunos como Cicerón, o más en la época contemporánea, Ludwig Erhard o Churchill o Reagan, en fin, ninguno se acerca a los conocimientos y a la profundidad de Ron Paul. Y en ese sentido, quiero en esta pequeña charla o comentario centrar mi atención en el último libro de Ron Paul, que se llama Liberty Defined. No está traducido al castellano, pero es La Libertad Definida, donde Ron Paul toca 50 temas por orden alfabético. De los 50 temas, digamos, toco unos 10 ahora, sin perjuicio de ahondar después si hay las preguntas, las reflexiones
y las críticas. Ese libro está dedicado, Santiago dijo algo de sus estudios, nada menos que a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Reed y a Senholz, mis 5 profesores, de los cuales he tenido el enorme privilegio de recibir clases presenciales. No ha habido, como dije antes, en la historia de la humanidad probablemente un político de esta categoría, y no creo que haya en el futuro. Yo intenté, cuando vino a San Pablo, que nos quedaba cerca de Buenos Aires, traerlo a Buenos Aires, no tuve éxito, se complicó por razones de seguridad. Ahora los amigos de Inversor Global les he sugerido traerlo nuevamente. Recibieron muy bien la idea, todavía no se pudo concretar esto. He tenido algunos intercambios epistolares vía internet, vía mail con Ron Paul. Espero a la brevedad que se pueda concretar una visita por esta zona. Ahora, ¿cuáles son estos 10 puntos que no digo por orden cronológico, sino a medida que se me van ocurriendo? El primer punto es una objeción radical y tajante de Ron Paul a la llamada ayuda externa. Él considera, igual que muchos otros pesos pesados de la economía, del derecho, de la historia, que hay que liquidar cuanto antes el Fondo Monetario Internacional, que es una institución nefasta, una institución que se financia coactivamente con los recursos succionados de los contribuyentes de distintos países para que los burócratas del Fondo Monetario puedan tener honorarios increíblemente altos, viajes con pasaportes diplomáticos, instalarse en hoteles de 6 estrellas, que me enteré de las 6 estrellas a raíz de los viajes de estos funcionarios. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el centro que critica Ron Paul al Fondo Monetario? Y es que los gobiernos que están en crisis como consecuencia de establecer precios máximos, de establecer empresas estatales, reformas agrarias, aumentos del gasto público, una maraña fiscal, endeudamientos colosales, eventualmente corrupciones también astronómicas, y cuando está por quebrar ese gobierno, cuando están por renunciar los funcionarios, oh sorpresa, aparece el Fondo Monetario con carradas de dólares, con periodos de gracia, con waivers, con tasas de interés inferiores a las del mercado, con lo cual esos burócratas se quedan, esos gobiernos fallidos, y los estimulan para seguir haciendo sus sandeces. Eso ha ocurrido en muchas repúblicas africanas, ha ocurrido con la Argentina y ocurre, ha ocurrido con Brasil, con Turquía, con Rusia, con México, con tantos otros países. De manera que este es un punto, me parece que es de interés señalar. Ahora, se puede decir, bueno, esos gobiernos fallidos, ¿dónde se van a financiar? Bueno, la respuesta es en ningún lado. Y en todo caso, si siguen con ese espíritu megalómano, que busquen recursos en Cuba o en Caracas, si es que los encuentran, pero no en Washington. Que no sean los contribuyentes estadounidenses, en primer término, pero también los de otros países, que financian coactivamente estas locuras o este suicidio de Occidente. Recordemos que los fundadores en Bretton Woods, en el año 45, del Fondo Monetario, han sido Dexter White, procesado 5 veces por actividades comunistas, y John Maynard Keynes, el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos. Esos son los creadores del Fondo Monetario. Un segundo punto, y me parece que es importante esto que dijo Santiago, subrayar que es médico, cómo analiza el tema de la salud. Y ahora que estamos en pandemia, aprovecho para elaborar sobre este asunto,
para sugerir lo siguiente. Como nos han enseñado economistas de la talla de Ronald Coase, de Harold Dempsey, de Douglas North, que los incentivos son un factor clave para el análisis económico. Entonces, tenemos que comprender que está siempre presente como una espada de Damocles la llamada tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos no es de nadie. Lo que es llamado de propiedad pública, la forma en que se toma café y se prenden las luces es completamente distinto que si es de uno o si es privado. Entonces, sugiere Ron Paul, y yo adhiero fervientemente, que todos los hospitales, que todas las instituciones estatales, se usa la palabra pública para disimular esta palabra tan fea que es estatal, por eso se dice la salud pública o las instituciones públicas, cuando en realidad las privadas son también para el público, no hay ninguna diferencia en eso. Son estatales, pero queda muy feo, igual que hablar de literatura estatal, poesía estatal, de periodismo estatal, es horrible. Entonces, lo que sugiere, y yo adhiero, es que todas las instituciones estatales se vendan. ¿A quiénes? Bueno, agrego yo, se puede dar prioridad al equipo de médicos, enfermeras y enfermeros que están actualmente trabajando en esta institución estatal. Incluso, para llevar a un extremo esta situación, se podría decir que se los regalen a partir del momento siguiente que lo reciben. Toda la administración es distinta. Y no estoy, quiero subrayar, no estoy cargando las tintas contra los médicos, las enfermeras y los enfermeros de las instituciones públicas, que muchos de ellos, la mayoría, diría yo, la gran mayoría, son extraordinarios en su bondad, en su capacidad y en su eficiencia. Ese no es el tema. El tema es el incentivo para la administración. Y como una medida de transición, agrego yo, que se apliquen créditos o vouchers de salud a la gente que tiene problemas de salud y no tiene recursos. O sea, hay un non sequitur, no se sigue lógicamente del hecho que todas las instituciones sean privadas, no se bloquea la posibilidad de esto que estoy diciendo, los créditos de salud, para que la persona que tenga dificultad de todas las instituciones privadas existentes elija la que prefiere. Y ese sistema de competencia que es tan importante, hace de auditorías cruzadas para la excelencia en cuanto a la salud de unos con otros, instituciones. Esto como una medida de transición, porque cuando se lleva estas políticas respecto de los incentivos hasta las últimas consecuencias, pronto nos vamos a dar cuenta que no es necesaria esa política de transición debido a las posibilidades de elevar el nivel de vida, porque siempre, en todos los casos que hay políticas económicas erradas, los que más pagan los platos rotos son la gente más necesitada. Siempre son los más pobres. Y paradójicamente, y como una burla o un cachetazo a la inteligencia, se dice que estas medidas populistas, socialistas, estatistas son para proteger a los pobres. Es un chiste de mal gusto, digamos. Entonces, esto es un punto que Ron Paul, siendo médico, analiza, porque tenemos que tener en cuenta, y todos los que nos están oyendo y los que no nos están oyendo saben las penurias que se pasan en los hospitales, con las colas y las filas interminables, los turnos que no llegan, el tratamiento, y muchos están médicos y médicas a los manotazos, tratando de hacer lo mejor que pueden.
Y unos, desde luego, son instituciones mejores que otras, pero lo que digo, y lo que dice Ron Paul en este caso, es ir al fondo del asunto. Ahora, no quiero hacer una digresión larga en esto, pero digo entre paréntesis como una nota a pie de página que lamentablemente en Estados Unidos se va en otra dirección. Y hay serios riesgos de lo que está ocurriendo, no solo en instituciones privadas, sino lo que está ocurriendo con los llamados seguros de salud, que también ha habido varios proyectos, en el caso argentino, de que la gente pueda acoplarse al seguro de salud sin haber hecho los aportes. Eso es una forma ideal para que desaparezcan los seguros de salud. Es lo mismo que dijéramos con los automóviles, que nadie se asegure, porque total, si tiene un accidente va a tener que poder acoplarse igual a la cosa del seguro. Tiene que ser un idiota el que forme una compañía de seguros en ese clima. Otro punto que analiza Ron Paul es el racismo. Como todos ustedes saben, todos provenimos de África. Por eso es que no tiene sentido hablar de los pueblos originarios en nuestro continente. En todo caso son inmigrantes originarios, porque han venido por el estrecho de Bering cuando las aguas estaban bajas. En todo caso, todos los seres humanos compartimos 4 grupos sanguíneos y las apariencias exteriores, el color de la piel, los rasgos de los ojos o lo que fuera, es consecuencia de haberse ubicado a través del tiempo en distintos lugares geográficos. No hay tal cosa como raza. Raza es un estereotipo, es un invento. Incluso los criminales nazis tatuaban y rapaban a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no hay ninguna otra forma de hacer la diferencia. Entonces, Ron Paul muestra preocupación por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de muchos interesados en fogonear ese tema del racismo. Este actor de cine, Freeman, tiene reflexiones muy interesantes sobre el tema del racismo. Hay mucha gente que se opone incluso al uso más o menos tragicómico de que algunos de piel oscura en Estados Unidos se autodefinen como afroamericanos. Y como he dicho muchas veces en ese contexto, yo declaro que soy afroargentino, porque todos venimos de África, como digo. Probablemente sea esa exacerbación del tema del racismo, que parece algo superado, pero lamentablemente en distintos medios se escarba un poco y se observa que aflora esta cosa repugnante del racismo. Otro punto que analiza con mucho detenimiento Ron Paul es el tema de las drogas alucinógenas para usos no medicinales. Sostiene la importancia de liberar todas las drogas. Hace un paralelo con la ley seca, es decir, la prohibición del alcohol, esa enorme estupidez, donde la corrupción de policías, de jueces, de políticos, en fin, la intoxicación de mucha gente que no podía hacerse asistir médicamente, ni siquiera demandar judicialmente porque se autoinculpaban debido a la prohibición. En el caso de las drogas, los márgenes operativos de los riesgos por operar en el mercado negro hacen que existan las drogas sintéticas, que son mucho más devastadoras que las naturales. Nunca hubo problemas con las drogas, desde 2000 años antes de Cristo, salvo el tema de China con la guerra del opio debido a la prohibición del opio. Pero salvo de eso, toda la catástrofe empezó con Nixon en 1971, declarando la guerra a las drogas, que como dice Milton Friedman, es una imbecilidad hablar de la guerra de las drogas, porque la guerra no es contra la aspirina ni contra los lápices, es siempre contra personas. Yo escribí un libro que se llama
La tragedia de la drogadicción, una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, donde desarrollo esta idea que ha iniciado, digamos, en nuestra época Milton Friedman, pero que Ron Paul la desarrolla muy bien. Otro punto que mencionó al pasar Santiago, y yo quisiera verlo desde otro ángulo, es su insistencia en la eliminación de la banca central, que en Estados Unidos se llama la Reserva Federal, como dijo Santiago, que se estableció, se encajó, digamos, en la arena política en el año 1913, en Estados Unidos, que requirió una reforma constitucional para incluir el tema de la banca central o la Reserva Federal. Como dijo Santiago, uno de los libros de Ron Paul es End the Fed, terminemos con la Reserva Federal o terminemos con la banca central, no está traducido al castellano, muy buen libro, dicho sea de paso, pero mi enfoque quisiera agregar a lo que se dijo de la Reserva Federal es que los banqueros centrales, por más que sean los más probos del universo y los más decentes, solo pueden decidir en uno de tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decidan, cualquiera, subrayo, van a alterar los precios relativos. O sea, los precios relativos van a ser distintos de los que hubieran sido de no haber mediado esta intromisión de expandir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Y si alguien dice, pero supongamos que los banqueros centrales sean omniscientes y tienen la bola de cristal y saben exactamente cuál es la cantidad de dinero que quiere la gente. La respuesta es bifronte a esto. Primero, ¿para qué se mete si va a hacer lo mismo que quiere la gente? Segundo, la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarla actuar. Y si interviene el Banco Central, no la deja actuar y están bloqueados. Ahora, ¿cuál es el problema de alterar los precios relativos? Es que los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Es como un tablero de señales para mostrar dónde invertir y dónde desinvertir, y como los recursos no crecen en los árboles y son escasos, hay que aprovecharlos. Y el alterar las señales significa despilfarro de recursos, y el despilfarro de recursos, a su vez, implica consumo de capital que a su turno se traduce en reducción de salarios e ingresos en términos reales, porque los salarios solamente aumentan como consecuencia de incrementos en las tasas de capitalización, o sea, inversión per cápita. Para hacerla corta, manipulación monetaria es igual a pobreza. Entonces, Hayek, que es uno de los autores, como dije, que ha dedicado el libro Ron Paul, sostiene que es de desear que no esperemos mucho más tiempo en darnos cuenta que el único motivo por el cual existe la banca central es para estafar a la gente, y muy especialmente a los de menor poder adquisitivo. En las cartas orgánicas se dice que es para preservar el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. De manera que es como el cuento del lobo feroz. Para comernos mejor existe la banca central. Y yo creo, siguiendo con lo que dice las propuestas de Ron Paul, y gracias a la hospitalidad y la inteligencia de quienes dirigen el Club de la Libertad en Corrientes, podemos presentar debates de esta naturaleza. O sea, debatir ideas de fondo y no estar perdiendo lastimosamente el tiempo. ¿Qué pasa con las LELIQs? O si con decimales aumenta el producto o baja el desempleo. Con eso no corremos el eje del debate, con eso no abrimos horizontes. Por eso es tan meritorio, y yo espero que a lo mejor el Club de la Libertad puede considerar la posibilidad de traducir este libro, que es un libro no muy grande, y como digo, con estos 50 temas puestos en una forma muy, muy didáctica. Otro punto que toca Ron Paul
es el tema de la educación, que podemos en esto aplicar lo mismo para no repetir lo que dije en materia de salud. Esto es, no es para cargar las tintas contra los profesores o las maestras que están en el sector estatal de enseñanza. Como varias veces he dicho, estaría escupiendo al cielo si digo que los profesores en las casas de estudio estatales son malos, porque yo he ganado el concurso y he sido profesor titular en 5 facultades en la Universidad de Buenos Aires, en el doctorado en Ciencias Económicas, en la maestría y en la carrera de grado en Derecho, en Ingeniería, en Sociología y en el Departamento de Historia y Filosofía y Letras. Fui director del doctorado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que mal puedo decir que son pésimos profesores los del sector estatal. Vamos a suponer incluso que sean mejores que los del sector privado. Ese no es el tema, son los incentivos. Otra vez, vender. ¿A quién? Al mismo cuerpo de profesores que está hoy administrando. Y también como una política de transición, los vouchers o los créditos educativos en este caso, y no repito lo que dije en el tema de salud. O sea, estamos rodeados, estamos aplastados por vacas sagradas y tenemos que apuntar al centro de estas cuestiones que elabora Ron Paul, que son de una gran importancia, y no estar con pavadas como hay que reducir el gasto público y terminar con los choferes y los autos. Esa es una pavada monstruosa. Hay que ir al fondo del asunto. Como digo, esta cuestión de la salud, esta cuestión de la educación, esta cosa del Banco Central, esta cuestión del Fondo Monetario Internacional. Ahora sale próximamente mi nuevo libro que se llama Maldita Coyuntura, precisamente en esta dirección, para dejar de actuar como perros histéricos que en círculos tratamos de mordernos el rabo y abrir el horizonte. Y los editores, el corresponsal de Unión Editorial de Madrid, local, en la Argentina, sugirió poner en la contratapa una frase que es uno de los textos que más me atraen, creo que desde que nací, que es de la izquierda revolucionaria del Mayo francés, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y de tanto pechar, empujar, la izquierda es realista, pues que marca la agenda en el mundo. Tanto marca la agenda en el mundo, hago una pequeña digresión acá para decir que si uno analiza los 10 puntos del manifiesto comunista que Marx sugirió para producir la liquidación del sistema capitalista, el mundo libre, en nombre del anticomunismo, adopta los 10 puntos. Vean los 10 puntos y los 10 puntos están siendo adoptados. Entonces creo que los liberales tenemos un gran desafío para desarrollar estos temas centrales. Otro punto, y no sé si se me está, acá mi tocayo me va a decir cuando se me termina el tiempo, pero... Adelante, profesor. Otro de los puntos que recuerdo que en algún momento, en una reunión que tuvimos muy agradable, como todas las que he tenido con mi tocayo y su mujer Laura, hemos hablado de este tema, que es el mal llamado aborto. Y tengamos en cuenta que Ron Paul es médico ginecólogo. Y como dije, los 50 puntos los 50 temas van por orden alfabético, y el primero de su libro es Abortion. ¿Por qué digo mal llamado aborto? Porque es en realidad homicidio en el seno materno. Como han explicado todos los científicos últimamente, la Academia Nacional de Medicina en la Argentina, desde el momento de la fecundación del óvulo, hay un ser humano en acto con toda la carga genética completa, distinta del padre y de la madre. El hacer un tajo y hablar de determinado mes o determinado periodo es absolutamente arbitrario y recurre a la magia más rudimentaria, como si hubiera una mutación en la especie.
Y esto, dicho sea de paso, como esa persona cuando nace, 5 minutos después de nacer, tiene las mismas características que 5 minutos antes, o 3 meses antes, o lo que fuera, como digo, desde el momento de la fecundación, esta lógica arbitraria puede conducir también a justificar el infanticidio, puesto que no hay una diferencia esencial en las características de quien nació. Ahora, se dice, y Ron Paul toca este tema, que se dice que la mujer es dueña de su cuerpo, que es absolutamente cierto, pero no es dueño del cuerpo de otro. Y como los niños y las niñas no crecen y nacen en los árboles, mientras no haya transferencias de úteros artificiales, es en la madre donde está esa persona, que por supuesto está en potencia de muchas cosas, igual que todos los que me están oyendo ahora y mi persona, estamos en potencia de ser distintas cosas, mañana, pasado, etc. Ahora, a veces se dice, bueno, pero si hay malformaciones que la medicina permite prever y anticipar, no sería justificado el aborto. Si aceptamos eso, tenemos que también justificar la liquidación de sordos, de inválidos y de deficientes de distintas naturalezas por accidentes o por otras cuestiones. Se dice, bueno, pero ¿qué tal cuando hay una violación? Bueno, la violación es el acto más repugnante y repulsivo que se pueda concebir, pero no se justifica otra violación de un inocente. Ron Paul dice, a mí me llama la atención que haya tanta gente que se opone a la pena de muerte para criminales y la aplica a inocentes. Julián Marías, por su parte, hace un paralelo con Hamlet y le llama el síndrome Polonio al aborto, porque en esa parte Hamlet se atraviesa con una espada a una persona que está atrás de una cortina, porque no se tiene ni el valor de mirarle la cara, porque es un acto de una cobardía espantosa. Esto pone mucho énfasis y ha puesto en muchos debates también presidenciales Ron Paul sobre este tema. Como dice Ronald Reagan, qué suerte tienen los abortistas que no se le haya aplicado la misma receta a ellos, la receta que ellos patrocinan. Entonces muchas cosas pueden ocurrir, se puede dar el chico en buena adopción, hay algún caso conocido, en el caso argentino, que un ginecólogo cuenta que una madre le dice estoy desesperada porque no tengo la forma de financiarlo, alega razones económicas y el ginecólogo, con un sarcasmo un poco macabro, le dice ¿por qué no lo mata a su hijo mayor que come más? Entonces, a mí me parece que a veces se mezcla la cuestión de ser conservador y es muy importante ver que el liberal quiere conservar una tríada sagrada que es la vida, la propiedad y la libertad. Quien quiere conservar la vida no es conservador en el sentido que habitualmente usamos peyorativo de aquel enredado en telarañas mentales y que no puede concebir nada nuevo porque está encajado, hundido en el statu quo. Ese es el conservador que me parece que pone palos en la rueda, pero no conservar la vida, la libertad y la propiedad. Otro punto que desarrolla Ron Paul es la inconveniencia. Siempre una inconveniencia y un peligro manifiesto y presente, como diría el juez Holmes en Estados Unidos, de unir la religión con el aparato estatal. En todos lados donde se une la religión con el aparato estatal hay un riesgo fenomenal de totalitarismo. En el caso de la Iglesia Católica, con la Inquisición, con las hogueras humanas, con el potro y demás tropelías, era esta una manifestación. Hoy día, en algunos países donde se une la religión con el aparato estatal, estamos en las mismas. Por eso,
yo no me acuerdo si Ron Paul lo recuerda esto, pero lo recuerdo yo en todo caso, y Ron Paul estoy seguro que lo tiene muy presente, que los padres fundadores inventaron la expresión la doctrina de la muralla para mostrar la separación tajante entre el poder y la religión. Todas las religiones y no religiones son respetables. Agnósticos, deístas, ateos, creyentes en distintas religiones, pero no tienen nada que hacer con el aparato estatal. Otro punto que mencioné al principio, y creo que ya mencioné los 10 puntos con este, es la escuela austríaca, del cual Ron Paul es un estudioso y un conocedor a fondo de Karl Menger, de la teoría subjetiva, de los autores que dije había dedicado su libro Ron Paul. Tiene otros puntos sobre la aportación de armas, sobre el peligro de la CIA, los trabajos de inteligencia, los peligros de tratar el terrorismo en la misma manera que tratan los terroristas, o sea, de los encapuchados, con torturas, en fin. Truman, 15 años después, él fue el creador de la CIA, en un artículo mío en La Nación he recordado esto, él decía, si yo hubiera sabido que la CIA era para torturar, secuestrar y asesinar, jamás hubiera establecido esa institución. Y termino y cierro con esto, que Ron Paul hace muy poco en un programa de Fox titulado el programa Waters News, plural, Waters News, donde le preguntan ¿cómo calificaría usted el gobierno de Trump? Y él dice con un C-, C- en el lenguaje hispanoparlante es entre un 4 y un 3, digamos. El ex asesor de presupuesto de Ronald Reagan, David Stockman, que lo recomiendo mucho que lo vean en YouTube, es más severo aún con Trump, por haber aumentado el gasto público, el déficit y la deuda a niveles siderales. O sea, el resto son anécdotas. El resto, por ejemplo, haber reducido impuestos, haber hecho algunas otras cosas, son como cuando los indios les entregaban espejitos de colores para luego establecer instituciones esclavistas como la Mita y el Yanaconazgo. El punto central es este, sin contar sus cajas destempladas con la libertad de prensa y con fallos judiciales adversos y otras cosas que ya conocemos, en la pandemia sus peleas con este doctor en medicina, Anthony Fauci, que siempre están en veredas contrarias. Y cierro con la opinión de Rex Tillerson, que fue secretario de Estado de Ron Paul, cuarto en la línea de sucesión, ex CEO y presidente de ExxonMobil, la tercera empresa de mayor facturación en el mundo. Ese era Rex Tillerson. Y dijo públicamente, y cito con comillas, Trump no tiene la menor idea de qué es el comercio. Segundo, Trump dice cosas que habitualmente no se condicen con la realidad, lo cual es una forma elegante de decir que miente. Lamentablemente, el morador de la Casa Blanca tiene estas inclinaciones, como digo, y esto del leviatán, del gasto, del déficit y de la deuda es clave para entender este asunto, y lamentablemente en la vereda de enfrente están agazapadas las izquierdas más radicalizadas en el Partido Demócrata. Por eso es que, igual que en la Argentina, confiamos en instituciones y think tanks que están influyendo mucho, especialmente en gente joven. En Estados Unidos también confiamos en esto, en muy queridos amigos que están haciendo esfuerzos notables. Las reservas morales en Estados Unidos son afortunadamente enormes y esperamos que esto se pueda revertir. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Muchas gracias, Alberto. Brillante la exposición, como siempre. Tenemos varias inquietudes que seguramente va a tener interés en conversar sobre ellas. Algunos comentarios primero aislados. El amigo Toro, otro de los directores del club, dice,
en referencia a regalar las instituciones de salud pública a los médicos y enfermeros que las hacen funcionar dejando de lado toda la burocracia política, lo plantea como una brillante estrategia. Aquí también otro director del club, Carlos Moratorio, dice que buena exposición. Pero también tengo algunas preguntas para trasladarle, Alberto. En este caso, uno de los jóvenes del club dice una consulta: si hablamos de una lógica arbitraria para determinar el periodo apto para el aborto y lo ponemos como algo malo, ¿esta crítica no sería extensible a toda otra determinación arbitraria de la edad como parámetro para la ley? Ejemplo, el consentimiento sexual o la mayoría de edad. No entendí. Se refiere a su reflexión sobre el tema del aborto, cuando usted habla de la decisión arbitraria de poner un periodo apto para el aborto y con la compara, dice, si tomamos esto como malo, esta crítica no sería extensible a toda otra determinación arbitraria de la edad como parámetro para la ley, por ejemplo, el consentimiento sexual o la mayoría de edad. Bueno, seguramente quien hace la pregunta o esa consulta o esa reflexión percibirá que no es lo mismo el establecer la edad para tener el registro para conducir, la edad para votar, la edad para ser responsable, que asesinar a una persona. No importa qué edad ni en qué periodo de incubación o de desarrollo esté esa persona. En ese sentido, si queremos decir, hay una serie de convenciones, si se quiere usar la palabra arbitraria, como por ejemplo, cuando alguien comete un delito, ¿por qué 3 años y 5 meses y no 2 años y 1 mes? Y así sucesivamente deberíamos de borrar todo. El tema que estoy diciendo, en el respeto a la vida, es el respeto irrestricto a la vida de todo ser humano, en todas circunstancias, sin poner ningún límite de ninguna naturaleza, para preservar la vida, para preservar la cooperación social, para preservar la división del trabajo, para preservar la sociedad en su conjunto, se establecen ciertas normas, si se quiere, son en ese sentido convencionales o arbitrarias, pero es para preservar la vida, la propiedad y la libertad. Si se destroza la libertad, si se destroza la propiedad, si se destroza la vida, no tiene sentido estas convenciones. Cuando se está diciendo a los 18 años para manejar, 21 años como responsable de tal otra cosa, o 16 o lo que fuera, eso es perfectamente susceptible al debate. Yo creo que 17, yo creo que 16 y medio, es más o menos indistinto, pero no es más o menos indistinto asesinar a una persona. Tengo otra más, Alberto, en la misma línea. Dice Susana, una de las respuestas repetitivas que las personas que apoyan el aborto esgrimen es que hay cientos de miles de embriones que son descartados a diario producto de los tratamientos de fertilidad, como diciendo que descartar embriones fuera lo más natural del mundo y legal. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Cuando estamos hablando del aborto, del homicidio en el seno materno, no nos estamos refiriendo a cuando el médico, el obstetra, que es muy poco común en la medicina moderna, tiene que elegir entre la vida de la madre o la vida del hijo. Si decide por uno de los dos, no está matando al otro. Es igual que si nosotros estamos caminando por una playa y vemos que a la derecha nuestra hay una persona que se está ahogando y a la izquierda hay otra persona, impulsivamente decidimos ir a salvar a la persona que está a la izquierda, no matamos a la de la derecha. Entonces, frente a esa situación, los médicos tienen la posibilidad de elegir si la madre está consciente o si el padre está cerca o en fin, o con los familiares, decidir, o a lo mejor no puede consultar y la decisión es a favor del que tiene menos riesgos de los dos. Pero la pregunta, me perdí en esto. La pregunta iba... La pregunta apuntaba a los embriones descartados, que es un argumento que se utiliza cuando... Bueno, eso es. Hay distintos procedimientos médicos de fertilización in vitro, en fin,
que efectivamente, como se hace la pregunta, se descartan óvulos fecundados. Y esto implica abortos. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos médicos que no corren el riesgo de producir estos efectos? Porque no es que una persona que es contraria al aborto tiene que ser contraria a distintos procedimientos artificiales para la fecundación. El tema es que hay procedimientos artificiales para la fecundación, la Academia de Medicina señala eso, que preservan la vida, y hay otros que no la preservan. Estamos objetando a los que no la preservan o el que la descartan, y en ese sentido producen esas lesiones, ¿no? Tenemos más aquí, Alberto. Bueno, en primer lugar, un comentario de Beatriz que dice: solo deseo saludarlo. Tuve el gusto de asistir a una charla suya en el establecimiento Las Marías sobre la economía en la década de los 80. Establecimiento Las Marías aquí en la provincia de Corrientes. Tenemos otra pregunta aquí de un amigo de la casa, de Pablo, que dice: hablando de figuras políticas, una vez lo escuché decir sobre un economista argentino que no debería meterse en política, ya que él es bueno como economista y no tendría reemplazo. ¿No cree que ante la falta de representación no está mal que los referentes liberales se vuelvan políticos? ¿Cree en el cambio desde la política? Bueno, primero quiero hacer un recuerdo muy especial de esa visita mía a Las Marías, donde hablé en el Instituto Tecnológico, me acuerdo. Muy buenos amigos, muy hospitalarios, todo. Fue una charla y un seminario muy agradable. Ahora, con respecto a actuar en política, yo creo, como buen liberal, que cada uno debe hacer lo que le parezca, siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Pero me gustaría elaborar un minuto sobre esta cuestión de la política. Y como he dicho varias veces, no es para ponerme peyorativo con los políticos, pero un político eficaz es un cazador de votos. Es alguien que tiene que estar haciendo buenos estudios de mercado para ver qué diablos quiere la opinión pública para proceder en consecuencia. Si el político dice: a mí me importa un bledo lo que quiere la opinión pública, voy a decir lo que me da la gana, tiene sus días contados como político. El que asume una tribuna tiene que pescar algún segmento de gente que le entienda. Por eso habitualmente yo he puesto el ejemplo de la persona que habla sueco y se dirige a una audiencia hispanoparlante. La condición central para poder comunicarse es que esa audiencia hispanoparlante entienda sueco, si no, no se puede hablar sueco. Y eso pasa con los políticos. No es necesariamente que sean malos. Bueno, por supuesto que hay corruptos y todo eso que ya sabemos, pero digo, su función es esa, es exactamente opuesta a la que está la persona en la batalla cultural, para no decir nada del académico. El profesor que asume la cátedra y dice: primero, antes de dar mi clase, voy a averiguar qué quieren oír mis alumnos, está perdido como profesor. Es exactamente al revés de la función política. Entonces, ¿cómo se hace para que el político tenga discursos más razonables de los que observamos hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo? Trabajar más en el terreno de las ideas. Se necesitan más tareas como el Club de la Libertad. Entonces, al correr el eje del debate, porque siempre esto empieza en cenáculos, como si fueran reuniones muy reducidas, como si fuera que se tira una piedra en un estanque y por círculos concéntricos va abarcando cada vez mayores áreas. Y cuando llega al periodismo ya se ha tocado un nervio muy sensible y ya quiere decir que se ha comprendido algo de esta materia. Entonces, como digo, cada uno hace lo que le parezca y lo que crea que puede ser útil, pero a mí me parece que en el caso argentino, por ejemplo, estamos muy atrasados en la batalla cultural y por lo tanto hay que trabajar en eso. Y la gente le da pereza y por eso usa de pantalla decir: bueno, la educación es muy a largo plazo, tenemos que hacer cosas ahora, tenemos que ser prácticos.
No se dan cuenta que esa frase que decía Peter Drucker, nada hay más práctico que una buena teoría. Si miramos nuestra computadora, si miramos nuestro saco, los anteojos, la luz, en fin, el escritorio, los libros, todo es fruto de teorías. El práctico es un free rider o digamos un garronero del teórico. Se monta sobre lo que ha hecho el teórico para usar su practicidad, sea en medicamentos, en alimentos, en transportes, en todo lo que fuera. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y una vez que se gana, nunca se gana en el sentido de que está terminado, ¿no? Esto es una cosa importante, otra vez en los padres fundadores, y vuelvo a Ron Paul, que tanto ha citado eso de Jefferson, de decir, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Todos los días tenemos que estar sentados en la punta de la silla, haciendo cosas y contribuyendo para que nos respeten. Y como decía Tocqueville, es el momento, en el antiguo régimen de la Revolución Francesa, es el libro menos conocido de Tocqueville, pero él dice, hay muchos lugares en el mundo, entre los cuales está la Argentina, en primer término, dicho sea de paso, que debido a un enorme progreso moral y material, da eso por sentado y se dedica a sus arbitrajes privados, que son muy legítimos, pero para que funcionen esos arbitrajes, es necesario tener un ámbito de respeto recíproco, para lo cual es necesario contribuir. Entonces, mi respuesta un poco larga, pero en fin, es que los que quieren dedicarse a la política, que se dediquen a la política, pero como le dije a un amigo mío, cuando me dijo hace un tiempo que se iba a dedicar a la política, yo le dije, bueno, siento porque tienes condiciones intelectuales para la batalla cultural, y solamente te hago una pregunta retórica. ¿Qué hubiera sido del mundo si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy? Hubiera sido un crimen. Entonces, me parece que la tarea, que es la más difícil, estar en la biblioteca, estudiar y difundir y tratar de hacerse autocríticas y por qué soy tan inepto para pasar el mensaje, en lugar de decir por qué no me entienden. Eso ayuda más a hacer los deberes, dado que somos siempre más benévolos con nosotros mismos que con los demás. Entonces, decir, ¿cómo hago para la próxima clase darla mejor? Mi próxima charla, el próximo libro, el ensayo, el artículo. Tener espíritu crítico, mirar, leer nuestros textos de nuevo, como decía Borges, citándolo a Alfonso Reyes, como no hay tal cosa como texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores, porque no hay tal cosa como texto perfecto. Entonces, pero mirar nuestros escritos anteriores y decir, pero qué macana, ¿por qué dije eso en lugar de tal otra cosa? Debería haber mejorado la marca, la redacción es pobre en eso, y mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero esto no es en detrimento de quienes otra vez quieren dedicarse a la política, pero me parece que es muy importante en esta instancia, en la Argentina, reforzar el tema de la batalla cultural, porque estamos con idioteces como el control de precios después de 4.000 años de fracasos. Es una cosa increíble, absolutamente increíble. Es de un aburrimiento espantoso estar repitiendo las mismas cosas. Tenemos otra, primero un saludo, Alberto, de Rosmarí, dice buenas tardes, saludos desde Guatemala, soy abogada y notaria, estudié en la Universidad Francisco Marroquín y haber recibido clases con el doctor Ayau, quien me enseñó la filosofía de Hayek, cambió mi vida, felicito que hagan este tipo de eventos. Maximio le pregunta, otra vez volviendo al tema del aborto, dice, la característica o la esencia principal que define a un ser humano es la capacidad de razonar. ¿Por qué se dice que un embrión es un ser humano? Bueno, primero agradezco mucho el comentario de la Universidad Francisco Marroquín, que tengo un recuerdo lindísimo. Yo fui el primer profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín cuando me autoexilié durante 3 años. Hice un contrato por 1 año y lo renové 2 veces, gracias a mi amigo Manuel Ayau, de manera que agradezco que sea de ese lugar. Respecto de los razonamientos, yo diría, y esto no es una chanza, sino una cosa seria, observemos los razonamientos de nuestros ministros y dígame usted si saben razonar y no habría que liquidarlos en ese caso, primero. Segundo, sin ir a nuestros ministros,
hay muchas personas, por lo pronto, por eso dije lo del infanticidio, el bebito recién nacido es incapaz de razonar, se lo puede estrangular o asesinar. Entonces el punto es que la definición de la persona es cuando tiene la carga genética completa. La carga genética completa quiere decir que hasta la última marca en la piel de su cara, cuando tenga 80 o 90 años, está marcado en ese mismo momento por esa carga genética, el ADN, que lo tiene completo, como dije, único, irrepetible en la historia de la humanidad y distinto del padre y de la madre. De manera que lo del razonamiento no es una cosa que sea muy efectiva si nos guiamos por los gobernantes del mundo. No sé qué habría que hacer con el 90% de esos gobernantes, porque sus razonamientos son muy inferiores a un adolescente o a un niño, digamos, ¿no? Que tenga algo de sentido común. Tenemos otra más, Alberto, dice Horacio, ¿cuál sería el discurso liberal en este tiempo para que sea atractivo desde lo hermenéutico? Dice, no tanto desde el punto de vista económico y sí más social. Un discurso atractivo. Me parece muy interesante esa pregunta. Yo creo que nunca tenemos que estar satisfechos con nuestro discurso. Yo, por ejemplo, creo, y agradezco mucho esa reflexión, que la conexión entre políticas de despilfarro y pobreza y baja de salarios no la hemos hecho los liberales con la suficiente contundencia y claridad. Creo que tenemos que insistir en el punto de mostrar cómo se hace invivible una sociedad como la que se pretende en muchos lugares, que es que la sociedad sea un inmenso círculo en el cual cada uno tiene metidas las manos en el bolsillo del prójimo. Eso se hace invivible. Entonces, me parece que en conexión con esto, el tema de la llamada redistribución de ingresos, bueno, Thomas Sowell, Senior Research Fellow de Hoover en Stanford, él dice que los economistas tenemos que dejar de una buena vez de hablar de distribución de ingresos, porque los ingresos no se distribuyen, sino que se ganan. Al hablar de distribución de ingresos parece que es una pelota que aparece, que nadie sabe qué hacer y hay que distribuirla. Pero si usamos ese lenguaje de la distribución, tenemos que comprender que nosotros, cuando vamos al supermercado y compramos más de un producto y menos de otro, estamos distribuyendo ingresos. Y cuando salimos del supermercado, viene el gobierno y dice, vamos a redistribuir aquello que usted decidió voluntariamente, lo vamos a hacer ahora por la fuerza en una dirección distinta. Bueno, pobres los pobres, tenemos que decir, porque otra vez toda la comunidad sufre, pero muy especialmente los más débiles. Medidas que, como digo, paradójicamente se adoptan en nombre de los pobres y se los arruina. Hoy, lamentablemente, tenemos un papa peronista que insiste en políticas que producen miseria. Por ejemplo, el papa, creo yo, muy bien intencionado y todo, se queja amargamente y con razón de los refugiados. Pero habría que decirle, ¿por qué no piensa de dónde salen los refugiados y a dónde quieren ir? Bueno, van a ir a los países que usted critica y salen de los países que usted aconseja las recetas por las cuales se fugan. Entonces, lamentablemente este no es el único problema. Si observamos el tema de Europa, decimos que cunde el veneno del nacionalismo y la correspondiente xenofobia, los Estados Unidos que ya dijimos, los casos terribles de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela. La vida se vive una sola vez, no podemos estar haciendo estas cosas. A mí me parece que es muy importante el rol que tienen los liberales, que como he dicho y he fabricado hace muchísimo tiempo, en uno de mis libros, la definición de que el liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros.
Entonces, cuando decimos respeto al proyecto de vida de otros, no quiere decir que compartimos el proyecto del vecino. El proyecto del vecino nos puede resultar repugnante, nos puede resultar espantoso. Siempre y cuando no lesione derechos de otros, tenemos que respetarlo. Si no, se hace invivible. La sociedad, y dicho sea de paso, termino con esto, la sociedad, Ortega y Gasset objetaba esa palabra y decía en el libro El hombre y la gente, decía, sugiero que se sustituya la palabra sociedad por relaciones interpersonales, porque usamos una especie de antropomorfismo. Decimos la sociedad quiere, la sociedad demanda, la sociedad prefiere. ¿Qué es la sociedad? Dice Hayek en La fatal arrogancia. Sugiero que se sustituya por orden extendido. Porque la palabra social, decía Hayek, el adjetivo social unido a cualquier sustantivo, lo convierte en su antónimo. Justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, quiere decir que no va a haber constitución, que no va a haber derecho y no va a haber justicia. Entonces, otra vez, es comprender, incluso agrego, además de la importancia del no sé socrático, de la humildad, de que tenemos dificultad en manejar nuestras propias vidas, ¿cómo diablos vamos a tener la arrogancia de tratar de manejar la vida de millones de otras personas? Pero aunque supiéramos lo que al vecino le conviene, porque tenemos la bola de cristal, que no la tenemos, pero aunque supiéramos, por respeto, no lo podemos imponer. Aunque veamos que está equivocándose, si lo queremos, si tenemos afecto, lo tratamos de persuadir, si es que nos oye. Pero si no, tenemos que respetar. Esto va por otro canal, completamente distinto a cómo van a rendir sus exámenes finales, cada uno en lo que hizo con su vida. Pero solamente se puede utilizar la fuerza agresiva allí donde hay lesión de derechos. Y decimos, dicho sea de paso, termino con esto, el Estado tiene que hacer el Estado. ¿Qué es el Estado? Es el vecino. Es el vecino. Entonces otra vez ese círculo que digo, maldito, en el cual cada uno tiene manos metidas en el bolsillo del prójimo, tenemos que terminar, me parece, con eso. Y el segundero pasa rápido y a veces nos ponemos ansiosos, aunque no podemos tener la arrogancia de corregir las cosas en el mundo, pero sí en nuestro metro cuadrado, en los alumnos que nos escuchan, en los lectores, en las familias, en las reuniones sociales, en los lugares de trabajo, sí podemos influir. Y me parece, para terminar ahora sí, que cada uno antes de dormir a la noche tiene que decir, ¿qué hice hoy para que me respeten? Nada de endosarle toda la responsabilidad a Alberto Medina Méndez. No, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Aunque sea milimétricamente para que nos respeten. Y no importa, no necesita ser economista, filósofo, abogado. Se dedica a la danza, a la jardinería, a la música. Todos están interesados en que se los respete, por lo tanto todos tenemos la obligación moral de contribuir. Tengo un par más, Alberto, para no robarle tanto tiempo. Dice Susana, cuando se habla de privatizar algunas instituciones estatales, ¿cómo se hace para no dejar sin atención a los más necesitados? Porque esa es la típica forma en que nos refutan esta propuesta en los microdebates diarios. Bueno, esto depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando otra vez del tema de la salud, lo que sugerí son los créditos de salud para darle a la gente que tiene problemas de salud y no tiene los ingresos suficientes. Pero no se desprende de eso, de ese hecho, no se desprende que hayan instituciones todas privadas y que pueda elegir cuál es la que le satisface mejor. Y por supuesto que estas cosas no significan la panacea y que nunca más el ser humano va a tener problemas. De lo que se trata es de minimizar costos, de minimizar problemas. Entonces, otra vez, para ir a ilustrar el tema del ambientalismo, digamos, ¿acaso alguien en su casa, después de tomar una lata de Coca-Cola, la tira por arriba del hombro al living de su casa? ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Y por qué los ríos y los lugares públicos están inmundos? ¿No tendrá algo que ver la asignación de derechos de propiedad? Cuando es mío lo cuido. Entonces, en la medida que se extiende la asignación de derechos de propiedad,
se trabajan los incentivos. Y no es un problema de que son malos los que están en el sector público. Si uno está en un lugar donde uno no absorbe las consecuencias y lo que va a ocurrir lo va a absorber otros, uno tiene una actitud necesariamente distinta. Y cuando le dicen 1 minuto, eso es suyo, ya cambia la cuestión. Por eso ilustro con la forma que se prenden las luces y se toma café en lugares estatales respecto de lugares privados. Aún suponiendo que los del sector público, el sector estatal actualmente sean mejores que los del sector privado. Eso es irrelevante, lo importante son los incentivos. Entonces, están al acecho las auditorías, digamos, en el sector privado están alertas que no vaya a ser alguien de una empresa algo que no corresponde, porque les va la vida en eso. Lo mismo cuando decimos en el tema de la salud, la cuestión de garantizar la calidad de los productos. Imagínense si tuviéramos todo cuestiones privadas donde hay la cinta azul de la calidad, el proyecto tal y cual y todo, y alguien pone y avala la calidad de un producto y hay una intoxicación. ¿Qué le pasa a esa empresa? Perdió la marca por las próximas 7 generaciones. Sin embargo, ¿qué pasa en el sector público? Si hay mucha manifestación y mucho bombo y mucha banderita, se lo cambia Pedro por Juan y todo quedó igual. Entonces es un tema de incentivos. Entonces en la competencia, distintas instituciones que trabajan por la calidad compiten entre sí, se hacen auditorías cruzadas. Y apenas haya un problema, se termina con esa empresa. Y no es que en la empresa privada no haya desfalcos o no haya problemas de distinta naturaleza, es que los incentivos están puestos, la lupa está puesta de una manera distinta, que si es de todos. Por eso en la ciencia política se ha utilizado esto de la figura de la tragedia de los comunes. Es una tragedia. Tengo la última, creo, Alberto. Dice Marcelo, los gobiernos latinoamericanos deliberadamente falsifican y degradan las monedas, gastamos demasiado, pedimos demasiado prestado y distorsionamos los mercados. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos a seguir? Excelente charla, dice Marcelo. Bueno, me parece muy interesante y para retomar el tema de Ron Paul recuerda, no en este libro, ¿no?, en otros trabajos, en el Liberty Report, que es un programa de televisión que tiene Ron Paul, él señala que cuando Jefferson era embajador en París y recibió la flamante Constitución estadounidense, dijo, si yo tuviera que agregar una corrección a esta Constitución, prohibiría la deuda pública externa. ¿Por qué? Porque es incompatible con la democracia, puesto que afecta patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda. Por lo tanto, si estuviéramos en una sociedad libre y no hay banca central y está prohibida la deuda, el gobierno no tiene más remedio que mantenerse con los recursos presentes, o sea, con los impuestos. La deuda es patear la pelota para adelante. Esa es una de las grandes preocupaciones otra vez en Estados Unidos. La deuda colosal que tiene. Y también, bueno, en el caso argentino y tantos otros. Entonces, esa incompatibilidad con la democracia. James Buchanan, el premio Nobel en Economía, ha elaborado algo sobre esto también. Sacarle esas herramientas al gobierno constitucionalmente. El Banco Central ya no pueden emitir, ya no pueden endeudarse. Es con los impuestos y en el límite está la rebelión fiscal, que es algo muy atada a la tradición de pensamiento liberal desde la sublevación de los impuestos al té contra los manotazos de Jorge III en la Revolución estadounidense de las colonias. Incluso la primera vez que se escribió la palabra libertad, que es en Sumeria, 2500 años antes de Cristo. Dicho sea de paso, un amigo mendocino me acaba de mandar unos vinos que todavía no me han llegado, pero en fin, espero que me lleguen, no para tomarlos, sino para ponerlos en la biblioteca, porque la marca es esa
escritura cuneiforme que dice libertad en Sumeria, que era consecuencia de una rebelión fiscal. Bueno, les agradezco mucho, especialmente a Alberto Medina Méndez, pero a todos los que nos han acompañado. Felicito de nuevo al Club de la Libertad por su tan eficiente tarea en muy diversos canales, y le mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a Santiago Fernández Jacuzzi por la presentación original del tema, y espero que los vinos del amigo Daniel Pereira le lleguen rápido, Alberto, para que pueda tenerlos ahí en su casa. Un saludo a todos y nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro homenaje, en este caso a Jorge Luis Borges, que le toca el turno el próximo sábado. Así que un saludo gigante para todos los que nos acompañaron, y gracias de nuevo, Alberto Venegas Lynch, hijo. Hasta pronto.